capítulo 1, versículos del 17 al 19. Amén. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos según la operación del poder de su fuerza. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos que nos alumbres el entendimiento, porque necesitamos ser entendidos en estos tiempos en donde tu poder, en donde tu gloria necesita ser manifiesta, para que la luz del Evangelio alumbre, Señor, a aquellos que están en oscuridad. Te damos gracias por habernos trasladado del reino de las tinieblas. Hoy estamos en tu reino, siendo luz y sal de esta tierra, contándole al mundo que solo en Jesucristo hay salvación, hay justicia y hay paz. Danos conocimiento de tu verdad y enséñanos a vivir en tu verdad. Te damos gracias por tu salvación tan grande, por guardarnos del mal, del malo, del peligro, y por estar a nuestra diestra, para que no seamos conmovidos. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias porque tenemos una esperanza. Esperamos, Señor, en tu poder maravilloso que se haga manifiesto muy pronto. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que vayamos a el libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. 8, 28 al 30. Vamos a decir bingo. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 30 al 30. Amén. Dice el versículo 28 del libro de Romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, vamos a detenernos un momento allí. Este pasaje de por sí es revelador. La introducción del primer versículo que leímos habla de que en todo estamos guardados por Dios. Y de esto no debe existir un ápice de duda en nuestro corazón y en nuestra mente. De todo y ante todo estamos guardados por Dios. ¿Qué significa estar guardados por Dios? ¿Significa necesariamente que algo no va a suceder o que algo X cosa no le va a pasar a X o Y persona? ¿O significa que el corazón de esta persona va a estar guardado? Porque recuerden que la Escritura dice que sobre toda cosa guardada, lo que Dios espera que nosotros guardemos es nuestro corazón, porque de Él, dice la Escritura, de nuestro corazón mana la vida. Entonces, esto nos debería resolver un par de cositas frente a la incertidumbre del porvenir, digámoslo así. Y viene muy a la medida en los tiempos que estamos viviendo en nuestro país, por lo menos. No sabe uno, bueno, hablo en términos figurativos. Parece que no se supiera si saliendo a la esquina hay bloqueo, si hoy hay gasolina, si mañana hay comida, si hay abastecimiento, si están surtidos. Como que hay una incertidumbre tenaz. Y todos los días los rumores no tienden a alimentar para nada esa fe que nosotros debemos tener en Dios.
Pero este pasaje que vamos a leer, o que ya leímos y que vamos a retomar, espero con la ayuda de Dios que nos ubique en el lugar correcto, en el momento correcto, en la perspectiva de Dios, por supuesto, correcta. ¿Ok? Porque noten ustedes, voy a tomar el versículo 29. No, retomo el 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mantengan esa última parte de este versículo en su mente. Permita que la palabra entre, vaya, salga, dé vueltas, limpie, brille, cosa, descosa, acomode, desacomode, lo que tenga que acomodar en su mente para que la palabra tenga cabida. Dice que conforme al propósito de él somos llamados. Y luego dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Pausa. No sé si a ustedes ese término les genera algo de aprehensión, algo de, no sé, de predestinados. Para nosotros los creyentes no debería ser un término que genere ningún tipo de duda, pero como conocemos el contexto del término predestinar, y es antes del destino, o destinar, hablar del destino con premeditación, ¿cierto? Entonces siempre hay una asociación frente a, eso es el futuro. No, pero entonces, ¿cómo así? ¿Dios también lee el futuro? Podría pensar alguien. No, Dios hace el futuro. Dios es el futuro. Sin embargo, aquí dice que a los que antes conoció, también los predestinó. Y viene una lucha de pensamiento seguramente. O sea que Dios hizo un Tim Marinde, dopingüe. Y cuando estaba creando a todo el mundo dijo, ¿a quiénes salvamos? ¿A quiénes voy a elegir? ¿A quiénes voy a seleccionar? ¿Cuántos se han imaginado que haya sido esta la figura de Dios para elegir a los que van a ser salvos? Y si no le ha pasado por su imaginación, gloria a Dios. Pero para muchos es cuestionable el hecho de que, ¿cómo así? O sea que Dios ya eligió, a los que se van a salvar y ya eligió a los que se van a perder. Y es una pregunta complicada, porque pareciera entonces que Dios es un Dios arbitrario, autoritario, y que simplemente decidió Él a quién sí y a quién no. Y cuando dedicamos a un Dios con esas características, es un Dios injusto. Es como el mundo lo ve, y es como el mundo lo plantea, y es como el mundo lo ataca, porque no lo comprende, por supuesto. Pero, retomo esto, dice, porque a los que antes conoció, o sea, ¿qué pasó antes de predestinar? Que los conoció. ¿Y cómo los conoció? Nos hizo. Ustedes recuerdan, ayer o antier hablamos con Martica algo de esto. Ustedes recuerdan ese momento en que el pueblo de Israel va a salir en el éxodo del dominio que tenía egipcio sobre ellos. Y aparece la figura del faraón. Y en varios versículos la escritura nos dice que Dios endureció el corazón del faraón. Y uno dice, pero si Dios endurece, pues ¿quién puede ablandar? O sea, pobrecito el faraón. Así que terminaría uno diciendo. Pero resulta que la escritura dice, no vamos a ir allá, pero lo menciono para que lo tengan en cuenta. La escritura dice, Dios hablándole a Moisés, pero yo sé, dice Dios hablándole a Moisés, yo sé que Él no los va a dejar ir. Yo sé. Dios, el yo soy, hablando de lo que Él sabe. Entonces, cuando Él dice que el faraón va a endurecer y que se le va a endurecer el corazón, porque Él ya sabe con anticipación cuál va a ser el proceder del faraón. No fue que Dios dijo, el faraón tan angelito que está, vamos a endurecer el corazón para enseñarle algo al resto de la humanidad, porque eso sería ubicarlo en una injusticia tremenda, ¿cierto? Va a coger al inocente para ponerlo de ignominia en frente de los demás. No, esa es la figura de Dios. Pero Él dice, yo sé. Significa, recuerda que hemos hablado de esto en el pasado, que Dios se mueve en un tiempo que es totalmente distinto al tiempo en que nosotros nos movemos. Es más, podríamos decir que Él no se mueve en el tiempo. Él está por fuera del tiempo. Él se mueve en la eternidad. Él se mueve en la eternidad. Es como si existieran dos espacios, digámoslo así. Un espacio es el tiempo que Dios ha establecido para que el hombre pueda ser medido, principio y fin. Y fuera de ese espacio está otro que se llama la eternidad, que lo abarca todo.
y en ese lo abarca todo, entonces ya no existe el antes o el después, porque Él es. Por eso cuando le preguntaban quién eres, Él decía, yo soy el que soy. No el que era, no el que voy a ser, soy el que soy, es. En un presente infinito, continuo. Entonces, estando Él en esta figura atempórea, donde no hay tiempo, Él mirando a aquellos que sí están moviéndonos dentro del tiempo, perfectamente puede decir, ok, este nace aquí, ¿cuál es el resto de su vida y su comportamiento? ¿Qué hizo, qué hace y qué va a hacer? No porque Dios ponga el cómo va a ser esta persona, es que Dios ya sabe. Por eso cuando le dijo a Moisés a propósito del faraón, dijo, es que yo sé, Moisés, yo sé qué es lo que hay en el corazón de este Señor. Tarde o temprano le va a salir lo que hay en su corazón. Entonces, dice aquí, retoma el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y noten ustedes que si el ángulo de la mirada para este versículo es que primero, antes de predestinación, hubo conocimiento de parte de Dios. Y viene al propósito del mensaje de hoy, porque hoy estamos hablando de elección, elegidos o eligiendo, como ustedes quieran llamarlo. Pero a propósito de Dios, quiere decir que los que estamos aquí, no solamente hemos sido predestinados, sino que antes de que fuéramos predestinados, es decir, que se escogiera un destino para nosotros, Dios conoció por fuera de esa línea de tiempo del hombre, atemporalmente conoció qué era lo que Olguita, Martica y todos los que estamos aquí íbamos a hacer. Él conoció nuestro antes, nuestro durante y nuestro después. Y como sabía cuál era la respuesta y por qué íbamos a estar sentados en el día de hoy aquí escuchando su palabra y por qué nuestro corazón iba a estar ya remojadito y dispuesto para escuchar su palabra, habiendo aceptado el sacrificio de Jesús, entonces puede hablar Él de nosotros como si hubiésemos sido predestinados. Miren lo que sigue. Versículo 29, repito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30. Mire, y a los que predestinó, a esos también llamó. Siguiente pausa. ¿Qué es lo que primero tomó lugar en el corazón y en la mente del conocimiento de Dios? ¿Nos qué? Nos conoció. Cuando nos conoció, es decir, supo, sabía, sabe qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que va a haber en nuestro corazón y qué vamos a hacer nosotros. Entonces dice que después de que nos conoció, entonces nos predestinó. Y entonces la predestinación no es simplemente al timarín de Dopingüe, sino que Dios conoce nuestro corazón. Luego que somos predestinados, es decir, nuestro destino ha sido acomodado para qué. Kelly, ¿qué sigue después? Dice la palabra que acabamos de leer. Miren ustedes lo que toma lugar. Dios nos conoce, viene entonces la predestinación, y una vez que aparezca la predestinación, entonces somos llamados. Pero ojo, en cada uno de esos pasos, humanamente hablando, el hombre y la mujer tienen que tener una respuesta. Hay una aceptación o no del llamado que Dios hace. Porque alguien podría decir, pero ¿quién se puede resistir al llamado de Dios? Pues la Escritura revela de que han habido, hay y van a haber. Pero si ustedes y yo estamos en este momento aquí, coja el que está al lado, coja el cachete y diga, ay, tan lindo estás aquí. Eres un escogido y escogida de Dios. Ay, no es poca cosa. Ahora les voy a contar por qué. Dice que a los que predestinó, a estos, a ustedes y a mí, a nosotros, también nos llamó. Y dice, y a los que llamó, también justificó. Miren ustedes el proceso que se da. No es que, ¿a quién voy a justificar hoy? El de allá, el de atrás. Hay un paso. Dios sabe cuál va a ser el resultado del llamamiento que hace. Sabe
¿Recuerdan por qué razón Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz y me siguen? Escuchan el llamado, como lo escuchamos algunos de nosotros, o tal vez todos, en algún momento de nuestras vidas. Que tal vez Dios no estaba para nada en nuestros planes. Por lo menos no de la manera como lo estamos experimentando ahora. Y de pronto hubo ese llamado dentro de nosotros. Conciencia llaman algunos, la voz de Dios, el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Pero usted lo que sí sabe es que usted de pronto en su vida quiso tener una relación con Dios de una manera distinta a como lo había experimentado hasta ese momento. Y en ese momento usted dice, ¿y por qué estoy pensando así ahora? Es que tiene mucho poder de convicción el que me dio la palabra, o tiene ese carisma, dirían algunos. Dios no se mueve a través de carismas, ni el poder de convicción de otros. Porque si eso fuera así, en el momento en que se le acaba el poder de convicción al otro, y se le puede acabar, entonces el encanto que tienen los otros se vería. Y como pasa normalmente en muchas congregaciones, las congregaciones tienden a poner los ojos en el líder, en la líder, en el pastor, en la pastora. Y si por esa cosa que nadie quisiera que pase, el líder o la líder caen, infortunadamente es muy probable que la congregación entera caiga. Por eso Dios no anda levantando líderes, Dios anda levantando personas que lleven a quien quiera llegar delante de los pies de Cristo. Eso nos garantiza de que estamos siempre siguiéndolo a Él, sin lugar a dudas. Entonces dice que nos justificó. Ok, primero supo que iba a pasar por nuestras vidas, por eso entonces somos predestinados. Luego entonces, ¿qué? Nos nos llaman. Y cuando somos llamados, entonces, ok, escuchamos la voz. Sí, Señor, yo reconozco delante de ti que he pecado, reconozco que he querido seguir mi vida a la manera como yo he querido y no es así, no es correcto. Entonces me rindo, me arrepiento, Señor, te entrego mi vida. Recibo el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. ¿A todos conoce y a todos predestina para llamarlos? Todos son llamados. La Escritura dice que muchos son llamados, pocos los escogidos. O sea, porque si por ejemplo una persona es llamada pero se niega, eso quiere decir que conoce a unos pocos o los conoce a todos. Nos conoce a todos absolutamente. Pero porque Dios, si no sería injusto, dice que hace llover sobre justos y sobre injustos. Y que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento. ¿Ok? Entonces, tenemos un grupo de personas. Vamos a hablar de porcentajes o de cifras. Y en ese grupo de personas se hace el llamado, Dios hace el llamado, y solamente 2 escucharon. Los otros 8 no escucharon. ¿Se nos han predestinados para decir que sí? Paro allí. En ese momento, humanamente hablando, nosotros diríamos, solamente 2. Bueno, el 20%, gloria a Dios, es más del 10% que es la media. Pero resulta, y lo digo porque tal vez algunos de nosotros hemos estado en ese estadio, en ese momento, cuando por primera vez nos hicieron un llamamiento y nuestra respuesta fue no. Nuestra respuesta fue de burla inclusive. Nuestra respuesta fue de mofarnos de, yo recuerdo haber hecho mofa de amigos o amigas que en su momento conocieron de Dios. Y iban a la iglesia, van a la iglesia, pero había mofa. Y en algún momento hubo una invitación y no, eso no es para mí. Entonces, tal vez alguien viendo desde afuera hubiera dicho, este fue llamado pero no escogido. Pero como Dios sabe cuál es la respuesta de cada quien, el llamamiento es consistente y es permanente. Por eso, yo no sé si ustedes lo han analizado así. Una persona que difícilmente acepta las cosas de Dios es tal vez la que más le están predicando. De una u otra manera. Esta persona que no quiere saber nada de Dios se encuentra con el aviso que dice arrepiéntete. Se va a subir al bus y el señor chofer que nunca le habla a nadie lo voltea y le dice Dios te bendiga. Se va a donde sea que salga y donde sea que hay alguien o algo que le está predicando. Porque Dios a esos anda buscando, dice que Él anda buscando a aquellos que estaban perdidos, como ustedes y como nosotros. No es que nosotros hubiésemos sido más que ellos. ¿En dónde cae la palabra predestinación para ellos? Pon cuidado, porque
el llamado es cuando Dios conoce cuál va a ser el resultado, no solamente del llamamiento. ¿Quién quiere venir? Porque si no pasaría como pasaba con Martica conmigo, que ella decía, Señor, heme aquí, envíalo a Él. ¿Ok? En primera instancia, nuestro corazón, nuestra alma, no quiere dejar aquello a lo que está acostumbrado, porque lo considera como lo único y lo exclusivo. Entonces, Dios ve cuál es nuestro accionar. A todos, para todos hay un llamado. Pero ¿quiénes están predestinados? Cuando digo predestinados, recuerden, hemos hecho énfasis en que no fue que Dios se sentó a ver Tim Marín de Dopingüe, sino que Él vio con anticipación cuál era la respuesta en el destino de esta persona. Cuando entendemos predestinación desde este ángulo, ya no es que Dios dijo, venga usted para acá y usted no, porque sería un Dios totalmente injusto. Imagínense 20 tirándole la mano y él diga, no, voy a coger al que tiene las manos pintadas, los dedos pintados de rojo. El francés, el que hizo el francés, ese la cojo, porque se nota más. No ese es el tipo de Dios que nosotros servimos. Estamos hablando de un Dios que conoció primero que todo nuestro corazón. Y ahora vamos a llegar con un ejemplo que seguramente nos va a traer, espero, un poco más de claridad. Sin embargo, regresando a la pregunta, a las dos, ¿el llamamiento es para todos? No todos respondemos al llamamiento, por lo menos no la primera vez. Es como si todos los seres humanos cumplieran desde que Dios los conoce, los predestina, los llama, hasta ahí llegan, y los que dicen que sí, ya siguen siendo justificados y glorificados. Claro, si en ese orden no puede haber la justificación, ¿ok? Pero la información, el componente de lo que se requiere para ser justificado es expuesto a toda criatura que está bajo el cielo. A todos. Es más, en estos momentos, porque a muchos, hablando de Mateo 24 al final, cuando dice que se predicará este evangelio a todos los rincones de la tierra, y muchos están esperando de que llegue ese momento para que llegue el arrebatamiento. Pero nunca en la historia se ha predicado y se ha llegado a tantas partes del mundo, a cualquier rincón, como el momento que estamos viviendo ahora. Es difícil decir, no imposible, pero es difícil decir que alguien no sabe quién es Jesús. ¿Qué ha hecho Jesús? Que crea o no crea es otra cosa. Que lo reciba o no lo reciba otra. Que crea que es una patraña de los cristianos, dirían los musulmanes, por ejemplo. Entonces es otra cosa. Pero que haya escuchado de que hay alguien que dicen o que dijo de sí mismo que él era el Hijo de Dios y que solamente traería la vida de salvación, es difícil que en estos momentos eso ocurra. El Evangelio está siendo predicado a casi todas las partes del mundo. Inclusive los que lo niegan. Inclusive los que lo niegan. ¿Por qué lo niegan? Conocen. Distinto, y seguramente habrán casos así donde nunca en la vida han escuchado hablar que existe Jesús. Dios se encargará de ellos y tendrá misericordia de ellos y les permitirá escuchar. ¿Cómo no lo sabemos? De eso hay testimonios de misioneros en las selvas amazónicas y acá en Venezuela y en las selvas amazónicas en Colombia. Hago una pausa, me salgo un poquitico del tema, pero viene el ejemplo. Leí hace muchos años atrás un libro de unos misioneros que llegaron a las selvas venezolanas con la intención de evangelizar. Y resulta de que ellos llegaron allá a presentar el evangelio de Jesucristo, ¿cierto? El Hijo de Dios viniendo en carne, que había entregado su vida para que todos los que creyeran fueran salvados. Y mientras alguien se demoró en entender el idioma de los aborígenes o de los indígenas más bien, entonces cuando lograron traducir lo que se estaba diciendo y pasó mucho tiempo, alguien dijo, ay, es que nosotros ancestralmente tenemos una historia que para nosotros es verídica y que habla de un personaje que, como el que usted está mencionando, vino, y cuando lo escribían hablaban como si estuviesen hablando del mismo Jesús. Y lo que ellos tenían que hacer con la historia era lo mismo que tenían que hacer con la predicación que hacían los misioneros. Ellos se quedaron maravillados y sorprendidos completamente, porque en un lugar donde nadie había llegado con nada,
Ahí era donde llegaba el viento y se devolvía. Y aún así, por supuesto, el Espíritu Santo no tiene límites. El llamamiento, para que no haya excusa y para que nadie pueda decir de Dios que es injusto. Porque a ellos, porque alguien me ha preguntado, ay, los indígenas, ay, los indios, ay, Dios tiene misericordia. Y si nadie ha escuchado nunca el nombre de Jesús en su vida, Él se va a encargar de presentársele. Recuerden el ejemplo de Pablo. Saulo de Tarso en su momento, persiguiendo a Jesús. Lo había escuchado, lo seguía, para nada. Lo atacaba. Pero él creía que lo hacían en el nombre de Dios. Hasta que lo encontró y se encontró verdaderamente con Él. Somos justificados y por supuesto después de la justificación viene la gloria, no la nuestra, sino la que Él nos da a nosotros. Ahora, con el respeto de estas palabras, ¿cómo se podría hacer ese mismo ejemplo de que nos conoció, predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó, digamos, nosotros como padres y los hijos? O sea, vamos a tener el bebé, nosotros lo conocemos, de pronto los predestinamos a una educación X, ¿sí? es más que se hace muy complejo No sé si se puede hacer algo así. Entiendo el ejercicio que pretendes hacer, pero se hace muy complicado, porque resulta que el corazón del hombre o de la mujer, aún los papás no lo conocen. El único que conoce lo que hay en nuestro corazón verdaderamente es Dios. Entonces nosotros pudiéramos hacer todo el ejercicio de predestinar el futuro con los momentos, las universidades, las amistades, y qué tal que... Pero de pronto yo voy a algo, inclusive con lo que decía Victoria. O sea, con los hijos, unos salen adelante y otros se quedan porque no quiso. Okay. Entonces me imagino que... Las oportunidades fueron las mismas para todos, las ventajas fueron las mismas para todos, claro. Si no... Es que nos conoció, nos llamó, pero entonces alguien no hizo caso. Claro, pero ojo que, y gracias por la observación porque nos trae algo que nos aclara también. En este momento Dios, ¿a quién le estaría hablando? Al papá. No, dentro de la escala que acabamos de mencionar, ¿a quién le estaría hablando? A los hijos. nosotros, sus hijos, pero sus hijos entendiéndonos por aquellos que escuchamos, aquellos que atendimos el llamado, aquellos que Él conoció. Seguramente este mismo llamado puede que llegue a través de esa cámara por internet a otras personas y que en ese momento no sea el llamado para ellos. Pero aún Dios sigue hablándoles a ellos. El momento de responder al llamado nuestro ya tomó lugar. Por eso estamos identificándonos como hijos. Entonces Dios nos está hablando a nosotros en este momento como a hijos. Ya no como extraños. Ya no como advenedizos. Ya no como posibilidades de salvación. Nos está hablando a nosotros que ya hemos recibido y que hemos entendido y establecido una relación con Él. Esto es bien importante, porque nos va a llevar al ejemplo que les digo que toma lugar ahora. Vamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 14. Después de los años. Jesús nos manda proverbios. Isaías capítulo 14, vamos a leer versículo 12. Después. 14, 12. Isaías 14, 12. Amén. Isaías 14. 14, 12. Dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Paren allí. ¿De quién o a quién está hablando Dios en este momento? Lucifer, ¿cierto? Que es fácilmente identificable. Ahora, ¿qué pasó en el corazón de alguien que estuvo con Dios? Se enalteció, y dice la escritura que decía en su corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y eso es algo que nos debe mover a nosotros por mucho, mucho, mucho. Porque
Nosotros no andamos buscando un trono propio. Es más, no tenemos trono que buscar. No se nos ha perdido ningún trono para que lo encontremos. Nosotros estamos buscando al que está en el trono, que es muy distinto. Y lo estamos buscando no para que se baje del trono, es para que permanezca en él. Ahora, por un segundo, permitámonos el desliz, digámoslo así, de jugar con un poco de imaginación. Dice la escritura que Satanás cayó. Antes de jugar con la imaginación, vamos a Apocalipsis 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Apocalipsis 12. Dejamos Isaías. Sí, ya. 12. 12, versículo 4. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Amén. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿De quién está hablando aquí de nuevo? Los ángeles caídos. Los ángeles caídos. ¿Y quién fue el que motivó la caída de los ángeles? ¿Quién les echó zancadilla? Ahora sí vamos con el tema de la imaginación. Porque recuerde que estamos hablando de predestinación o elección. Pero volteemos un poco el ángulo. Tenemos el escenario, el reino de Dios, los cielos. Los actores o los protagonistas, Dios Todopoderoso. Y alguien que, dije Isaías, en algún momento se enalteció y dijo, yo quiero ser como ese que está allá. Pero no solamente quiero ser como él, quiero sentarme donde está él y hacer lo que él hace. Y empezó una campaña, hizo lobby, seguramente, porque la escritura dice que la tercera parte de las estrellas del cielo fueron arrojadas con él. ¿Qué nos da esto a entender? Que la tercera parte de los ángeles que estaban en la presencia de Dios, que no conocían otra presencia, siguieron al engañador, al revoltoso. Y esto tiene que ver con una elección. Ya no hablando de que iban a ser elegidos. Aquí estamos hablando ahora de la elección que cada quien tiene que hacer en un momento determinado de su vida. Los ángeles no conocían otra cosa. Sin embargo, llegó un momento en que alguien les dijo, ¿cómo les parece? Hagamos bloqueos. Protestemos. ¿Qué tal el gobierno con las que salen? ¿Hasta cuándo nos vamos a aguantar? ¿Ustedes les parece? Que nosotros es que los mejores ángeles, los más bonitos y los más alados. ¿Y cómo es que criaron a otro? Mire, Dios hizo a otro. Todos beringos, todos desnudos allí. Y que es que lo va a poner y los hizo que es que iguales a él y nosotros esperando que nos dé un chancecito para reinar con él. ¿Y a ustedes les parece que eso está bien? Resistencia. Resistencia. Gente que así seguramente sonaban los coros. Es que el tema de la resistencia y la rebelión viene de allá. El tema de la protesta, uno lo diría, no, sí, es que la gente se enojó y se cansó y protestó. Una cosa es manifestar una opinión y otra cosa es levantarse contra una autoridad. Y esto ya lo vivimos en un principio. La Biblia nos lo registra. ¿Qué pasó? ¿Y qué sucedió con aquellos que se levantaron? Dice que fueron arrojados con él. La tercera parte. ¿Qué labia que tenía ese man? ¿Qué labia? Tercera parte. De 100 ángeles, el 33 dijeron, yo voy para esa. La línea 1, ¿cómo es que es la? Primera línea yo, segunda línea yo, tercera línea yo. Yo quiero volar esto, yo soy el que voy a decirle a los hombres que hagan como piensen. Yo, porque todo se trataba era de yo. Y no hay manera de permanecer en el yo sin revelarse ante el que es. Dios les permitió hacer una elección. Y es muy importante que podamos hacer esta
esa especie de paralelo o contraste entre lo que es ser elegidos y lo que es elegir. Y depende el futuro, la eternidad inclusive, de ustedes y de todo el mundo frente a la elección que se tome. Dios ya eligió por nosotros y eligió que su Hijo muriera para que todos tuviésemos acceso a lo que Él había hecho para nosotros. Él eligió, se la jugó por nosotros. Pero yo me imagino, jugando que tengo la imaginación, creo que es así. Sinceramente creo que es así porque la Biblia nos dice que a Dios le dolió su corazón lo que hicieron los hombres. ¿Se recuerdan cuando se arrepintió de haber creado al hombre? Dijo, se arrepintió Dios, se sintió, le dolió su corazón. Y si eso pasó con el hombre, ¿qué pudo haber pasado en el momento de la rebelión de Lucifer y el 33.3%? Él sabía que iba a pasar. No lo coge a él nada desprevenido, pero no por ello, dice la Escritura, que él se acongojó. Perdonen si la palabra encaja para explicarlo, simplemente entristeció pues, de lo que el hombre estaba haciendo. ¿Qué pudo haber pasado entonces al ver a sus ángeles, a su querubín, más torcido que un alambre de púa viejo y enredado? Seguramente su corazón también estaba apretado. Porque a pesar de que sabía que iba a suceder, Él les estaba dando a ellos la prerrogativa, la opción de elegir, de escoger. No es poca cosa lo que algunos llaman libre albedrío, u otros hablan de voluntad. Por eso, cuando dice que a los que llamó, todos escuchamos el llamado, pero todos respondimos al llamado. Eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta, y por solo ese pedacito uno no puede entenderlo bien. Y es que uno piensa que Dios hizo todo, hizo la voluntad de todos, hizo que este fuera malo y este fuera bueno. Es seguro que hemos pensado así, ¿verdad? Yo luché mucho tiempo con esa idea. Lo importante aquí es que esa parte que es el libre albedrío es fundamental. Eso hay que ponerlo primero en el pensamiento para entender que Dios nos hizo a todos, pero a cada uno nos dio el libre albedrío, es el poder de decidir, escogerlo a Él o no. Por eso es que uno dice, pero entonces ¿por qué no oye? ¿Por qué no entiende? Porque Dios le puso a cada uno el poder de decidir. Es por ese simple hecho. Eso es, de lo sencillo es como a veces incomprensible. Por eso Él sabe por eso decía de Faraón, Él no los va a dejar ir. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿por qué ponía? Él no los va a dejar ir, Dios sabía que no los iba a dejar ir. Entonces, ¿por qué dice la palabra y Dios endureció el corazón del faraón? Claro, porque es que cuando el faraón determina, dice la Escritura que yo sé que él no los va a dejar ir. Cuando se empecina el diablo en hacer uso de una o varias personas para hacer los títeres y manifestar su gloria, hablo entre comillas, su gloria del diablo, entonces Dios coge a este personaje y lo pone verdaderamente de ejemplo, porque se convierte en un hito histórico para que nosotros tengamos acceso al conocimiento de cómo el pueblo se comportó y qué hizo Dios para sacarlos y para liberarlos. Cuando una persona, Dios la deja, ¿de quién es ahorita de quién es? Sí. Y ese sí es bien manipulador. Dios no es manipulador. Esa es la diferencia. Dios da el libre albedrío para que porque si no, todos, Él había dicho, estos del lado norte del mundo me van a seguir y estos del lado sur de malas. Sería un Dios injusto. Por eso es que hablamos de un Dios justo. A todos les da la oportunidad de arrepentirse. Pero como a todos nos dio el libre albedrío, el poder de decidir, escogerlo o no, entonces
él dice, él ya sabe, en la línea del tiempo, él ya sabe, Anderson en el año tal me va a recibir, se va a arrepentir y yo no borraré su nombre del libro del Cordero. Pero Pedro, que está más atrás, no, Pedrito sí, aunque viene a la iglesia. ¿Qué pasó con Judas? La palabra mismo lo dice, él fue hijo de perdición. Dios ya sabía que él iba a hacer lo que iba a hacer. El Señor Jesús dijo, ninguno de los que me diste se perdió. Pero Judas se perdió. Es que Judas nunca perteneció a ese grupo. En verdad, esos que Dios le dio, porque los había escogido desde antes, fueron sus ovejas, oyeron su voz. En Juan 17 el Señor Jesús se está despidiendo de todos y le está diciendo, los que me diste, o sea, eran tuyos, son enseñados por Dios. ¿Desde cuánto? Desde antes de la fundación del mundo. Pero gracias a ese libre albedrío, nosotros que Dios dio nuestro corazón, porque es que uno lucha con que, pero entonces Él puso que yo le creyera, es que Él puso que yo, no, es desde el libre albedrío, no hay otra manera de mirarlo así. Y esas personas que deciden, como el faraón, no creerle a Dios, pues se las va a endurecer más porque es que Él ya no está allí con ellos. Entonces son las personas que cuestionan, que a toda hora están refutando, están diciendo todo lo contrario de Dios, están en contra de Dios, son enemigos de Dios. Todos éramos enemigos de Dios hasta que un día nos alumbró la luz del entendimiento y nos arrepentimos. Pero hay unos que siguen siendo enemigos de Dios porque hay mucha gente que ataca a Dios cuando no se están dando cuenta de que cada vez que hacen eso endurecen más su corazón y pues Dios los suelta. En Romanos dice que los entrega. En Corintios dice los entrega, simplemente los entrega y esos siguen tomando su decisión. ¿De qué? De no escoger a Dios, de no escuchar a Dios y por el contrario de atacarlo. Es que el punto es cómo manifiesta una persona la voluntad propia, lo que esa persona quiere hacer, ¿cierto? A través de acciones, a través de ejecutar sistemáticamente cosas. El faraón, lo peor que le pudo haber pasado es que Dios dijera, yo ya sé lo que vas a hacer. Porque al saber lo que iba a hacer, lo iba inclusive a alentar a hacer lo que iba a hacer. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Judas antes de la crucifixión? ¿Se acuerdan? Lo que vas a hacer, hazlo más rapidito. Hazlo ya. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía que cumplirse la palabra. Y ante el evento de Egipto, exactamente lo mismo. Dios sabía que la palabra tenía que cumplir para que su pueblo saliera de la esclavitud. Es que, noten ustedes, ninguno de los faraones, aunque los que tuvieron contacto con Dios, permanecieron creyéndole a Dios. El faraón que estaba en turno cuando José fue bendecido, ese faraón estaba en la buena con José. Pasa el tiempo y dice la escritura que salió uno que no se acordaba, que no le interesaba nada de José y a ese no le importó. Entonces, ¿qué hubiera sido del pueblo de Dios si todo hubiese dependido de lo que había en el corazón del faraón? Estaría esclavo. ¿Recuerdan cómo el pueblo mismo decía, cuando estaban huyendo, decía que ojalá regresáramos a Egipto, allá tendríamos en dónde morir, allá tendríamos que nos dieran de comidita, nos dieran de dormidita? El pueblo quería, el pueblo añoraba, y así estábamos nosotros en algún momento de nuestras vidas, pegados a aquello sobre lo que queríamos reinar, y queríamos o creíamos tener poder de escoger quién reinaba sobre nosotros. Con esto que hemos leído, no sé si estoy equivocado para lo que entendí. Por ejemplo, Dios creó los ángeles, pero Lucifer Se torció. Escogió a la otra. Se torció. Y el ejemplo Se es... torció. se torció. El ejemplo es manifiesto. Para que ustedes se den cuenta de que Dios no hace acepción de personas, ni de seres creados. ¿Por qué no diría, no, pues que un ángel no peca? Un ángel es un ángel. O sea, si algo cercano a Dios, de nuestra humanidad, no diría es un ángel. Pero no los pudo perdonar. Claro,
porque ellos conocieron a Dios desde el principio, no conocían nada distinto a Dios, a su gloria. Y entonces aparece ese torcido. Pero miren la prerrogativa que hay, o la directriz que hay. Aun cuando Dios crea a los ángeles, no los programa, porque la predestinación no es una preprogramación para que en determinado momento haga esto. No es de eso lo que está hablando la predestinación. Él le da y le permite al ángel y al querubín y al ser humano que tenga voluntad para que decida, escoja, elija servir a Dios de corazón. No por conveniencia, no porque le toca, no porque no hay otra opción, porque su corazón responde al llamado. Andresito, pero yo sigo en un punto que no me queda tan claro. Y es que, como si, digamos que todos los seres humanos los pusiéramos en 100 personas. Entonces, en esas 100 personas sean 3 grupos. Porque Dios los conoció a todos y Dios sabe lo que hay en el corazón. Son 4. ¿4? Son 4 porque esa es la parábola de la... Bueno. Son 4. Pero digamos De a que... 25 En porcentaje. por cero. Sí, pero digamos que hay una parte que Dios sabe que esos son como faraón. No hay nada que hacer con ellos. O sea, por más que se les insista, ellos no. Hay otro grupo que sí van a creer y van a recibir y van a dar el fruto y todo. Y hay unos ahí intermedios que están entre los en que la semilla se secó rápido, que la semilla no. Bueno, esos del medio, digamos que tienen una posibilidad, aunque chiquitica, de recibir, de aceptar. Entonces, ¿a cuáles predestinó Dios? ¿A todos o solamente a los que están en el sí y los que están en el de pronto? Por eso ahora les decía, ¿a quién estaba hablando Dios esta palabra? ¿A quién estaba el apóstol hablando en Romanos 8 que leímos? A los que escucharon A su los que voz. escucharon y respondieron al llamado. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí, está diciendo el Señor Jesús, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré el día postrero. O sea, nadie puede ir al Señor Jesús sin antes haber sido escogido por Dios. Imagínate, uno dice que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Nadie va al Padre sino por Jesús, pero nadie va a Jesús si no es porque el Padre lo ha traído primero. O sea, eso es una cosa misteriosa, eso es un misterio, de verdad que es un misterio, pero hay que quitar el pensamiento de un Dios injusto. Algo que de pronto pueda aclarar, espero, a la pregunta que hacías, Pati. Cuando nos encontramos en la línea de tiempo, nosotros estamos a puertas de ser arrebatados como iglesia, ¿cierto? Dice que después de que nosotros seamos arrebatados, aquí va a quedar gente predicando el evangelio. Obviamente se está hablando particularmente del pueblo judío, ¿cierto? Los 144,000. Pero va a quedar mucha gente que conoció, escuchó, supo de Dios. Es más, puede que en algún momento intentó tener algún tipo de relación con Dios, pero se torció. Pero como Dios tiene misericordia, ese grupo que tú mencionabas, de esos que quién sabe que tienen una pequeñita opción, por esa pequeñita opción que tienen, Dios todavía tiene misericordia para que ellos ya no por simplemente el mero hecho de aceptar que es lo que Dios nos ofrece, que es lo más fácil. Cuando digo fácil, lo digo con toda reverencia, por supuesto. Aceptar al Evangelio de Jesucristo y su sacrificio es lo más fácil, es el camino más rápido para llegar al cielo. Porque la otra opción que queda, que es una probabilidad, es tenaz para aquellos que les toque quedarse, porque la Escritura dice que van a tener que dar sus vidas para poder formar parte de ese grupo selecto. Y aquí el cuestionamiento es el siguiente: si la persona estando en vida no tuvo la formación o el carácter para negarse a sí mismo, de manera que el Señor reinase en él, ¿cuáles son las probabilidades de que ahora, sin el Señor presente, sin la iglesia presente, él o ella pueda negarse a sí mismo para decirle al gobierno mundial, para decirle al mundo
No, yo prefiero morir. Cuando antes, por 70.000 pesos al día, se alquilaban para ir resistencia, resistencia, resistencia. ¿Usted cree? ¿Cuáles son las probabilidades? No es imposible porque para Dios no hay nada imposible. Pero ¿cuáles son las posibilidades de que estos personajes lleguen el momento en que, ¿qué hay para hacer? No, pues ponga el sello. Y tiene comida, tiene transporte. Ay, yo, ¿dónde? Póngamelo en toda parte. Entonces, por esos poquiticos, Dios mantiene ese lazo conectado de misericordia. Nosotros no lo sabemos todo, pero Él sabe. Sino que infortunadamente les toca ya hacerlo poniendo carne en el asador, como dicen. Ya no por voluntad propia, ya porque les toca. Y tienen que pagar un precio. Ahora, como Dios nos lo plantea a nosotros, el que paga el precio es el Señor Jesús. Por eso digo que es fácil, comillas reverenciales. Pero en ese momento, el precio lo tienen que pagar ellos con su vida. Es un tema de elección. Y se trata también, como dice aquí en Juan 17, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Nosotros éramos del mundo, nos trasladaron del reino, nos manifestaron el nombre de ¿quién? El nombre de Dios. Jesús nos muestra al Padre, que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado mi palabra. Mire la gran diferencia. Guardamos la palabra. Dice que no somos no solo oidores, sino hacedores. Éramos del mundo. Tuyos eran y me los diste y han guardado mi palabra. ¿Qué significa eso? Que guardamos porque creemos. Creemos y recibimos. Recibimos y creemos. ¿Verdad? Y eso manifiesta un fruto. Estamos manifestando un fruto constantemente. Y un fruto no es porque simplemente yo vengo a la iglesia. Si toda la semana paso haciendo otras cosas, qué sé yo, nada que ver con la palabra, nada en comunión con Dios. Todo eso forma parte de tener una relación íntima y personal con Dios. El hecho de que hayamos sido escogidos, eso es una cosa que nadie quiere. Usted prefiere ponerse a ver televisión, a escuchar, a irse con los amigos, pero ese mismo deseo lo pone Dios en el corazón. O sea que nosotros no hacemos sino decidir. Por eso es una decisión. Yo decido. Y tenemos que ser muy, 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 ¿cómo se llama la palabra? Se me escapa. Bueno, de tomar la decisión. Es que no quiero, pero voy a hacer, Señor, dame el poder. Por eso ese Filipenses 2, que Él pone el querer como el hacer. Mira, Señor, yo no quiero leer, yo no quiero ir allá, yo quiero hacer otra, pero pone a mí el querer como el hacer. Leo algo para ir acabando. Intencionales, tenemos que ser intencionales. Que encaja con lo que Martica está diciendo. Y lo voy a leer del libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 4, 5, 6 y 7. Si quieren lo buscan y si no, simplemente me siguen por Jeremías, capítulo 1. Jeremías, capítulo 1, y vamos a leer versículos 4, 5 y 6. Bueno, y el 7 también. No es exactamente el libro después de Salmo. Entendía que predestinado era que Dios conocía el destino de todos los seres humanos. Es que de hecho lo conoce. Claro, pero por eso hacíamos la claridad, porque en un principio tenemos ese concepto importado de que predestinar es determinar el destino de alguien. No. Y esa no es el significado de predestinación que nos da la Escritura a nosotros. El destino de todos nosotros está aquí escrito, ¿cierto? Es lo que Dios ha dicho que hagamos, que pensemos, que sintamos, que hablemos, que vivamos. Eso ya está escrito, no es... para cada uno es de acuerdo a lo que uno cree que se le va revelando, que va entendiendo, uno va dirigiendo eso. Yo antes mentía, bueno, ahorita ya no miento. Ya dejé esa vida pasada, ¿verdad? Antes hacía esto, ahora ya hago lo que dice Dios. Entonces mis cosas van cambiando. Llamémosle destino porque es que no es un destino, es una vida con Dios.
Si una persona nunca tiene esto, pues va a vivir la vida que le da la gana, porque así es. No es que Dios escribió y mañana se tira a la puerta y va a matar. Y mañana llega y roba un banco. No, 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 no. Por eso es una decisión. Dios nos pone aquí, pone unas leyes, por eso las leyes empiezan desde el Antiguo Testamento. Las leyes son para que el hombre no se descontrole de tanta maldad que había. Era para mostrar el pecado en que se vivía en esa época. Dios tiene que empezar a poner esas leyes porque Él sabía que el corazón del hombre solo había maldad, no había nada bueno. Nada es nada Y bueno. no podía cumplir esa ley. Y No las podía cumplir. Por esa razón estaba mostrando lo difícil que era. Y por eso viene el Señor Jesucristo y hace eso por nosotros. Jeremías 1, 4, 5, 6, 7 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Miren que esto es muy parecido en contexto a lo que leímos en Romanos ahora. Antes de que te formase en el vientre te conocí. ¿Qué es conocer? Recuerden, saber. Dios sabía qué era lo que iba a producirse a partir de nosotros. Versículo 6. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Miren ustedes que no se trata de lo que yo sepa de mí, se trata de lo que Él sabe de mí. Jeremías dijo de entrada, a pesar de eso que le estaba diciendo Dios: te llevo en coche, Jeremías. Dijo: uy, no, es que yo no sé hablar, yo soy un peladito, soy un niño. Y él le dijo después: y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Esta es la seguridad de Dios con respecto a nosotros, en lo que tiene que ver con la respuesta a nuestro llamado. Él está diciendo a Jeremías: Jeremías, no digas que eres un niño. Los niños son malcriados, mocosos y tienen a hacer su voluntad. Y dice: no digas que eres un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Y esto puede ser tomado como una orden o simplemente como: yo sé que vas a ir. Jeremías, yo sé que vas a ir. O sea, lo que yo te voy a pedir, tú lo vas a hacer. Puede que en tu corazón en un principio haya resistencia, como lo estás manifestando ahora, pero vas a ir. Recuerden que la Escritura dice que el Señor Jesús pone un ejemplo, creo que el Señor Jesús, cuando dice que ¿quién actuó mejor? El hijo que el padre le dijo: ve y haz esto, y le dijo: sí, yo voy, pero no va. O el otro que le dice: no, yo no voy por allá, pero termina yendo. ¿Cierto? No es lo que manifiesta en un principio, es lo que termina haciendo. Y en este caso Dios le está viendo a Jeremías: yo sé que vas a salirme con ese cuento, pero yo sé que lo vas a hacer. Y básicamente lo que Dios nos está diciendo a nosotros, los que estamos escuchando en este momento su palabra, es: yo sabía que ustedes iban a estar conmigo hoy, en este día, escuchando esta palabra. Hay una promesa muy linda, porque uno se queda pensando en aquellos que uno conoce que se resisten. Otra vez Juan 17:8 dice: porque las palabras que me diste, está diciendo el Señor Jesús al Padre en la oración, es la última oración que está haciendo Jesús por nosotros, en ese momento por los discípulos, pero es por nosotros. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Aquí reciben y creen, ¿cierto? Esta es una promesa maravillosa. Es que mi hermana, mi primo recibe y cree, pero de ahí no sale. Pero de ahí no sale. ¿Qué diría yo? Y esto es lo que he estado meditando hoy todo el día, Juan 17, es que debemos de confiar en la promesa de que seríamos salvos yo y mi casa, ¿cierto? Yo no veo que dé fruto, yo veo que por el contrario se resiste, yo veo que por el contrario cuestiona, que esto porque así, ¿sí? Y lo digo pues porque yo tengo dos hermanos que apenas están en ese proceso, pero ellos, aquí esta promesa es: ellos recibieron,
creen que Jesús es el Cristo y creen que Jesús es el Salvador del mundo. Ellos creen y lo han recibido. Pero confío en Dios en que en algún momento van a dar fruto. Y clamo para que ellos sean salvos, para que no tengan que quedar aquí. Señor, porque si se quedan aquí, frikis, mortes, calaveros, suertes. La cosa que se va a poner peluda. Yo les he contado, no lo voy a repetir. 17. No lo voy a repetir, pero lo hablo en primera persona porque pues lo cuento como testimonio. En mi caso, Dios metió la mano en medio de lo más podrido, en el lugar menos esperado, donde nadie daría un peso que el evangelio iba a llegar y a ser predicado en ese momento, donde las penumbras eran tan gruesas que casi se podían tocar, y en medio de una reunión en la cual encontramos otros como yo, alguien saca una Biblia y dice, vamos a orar. Y varios de los que estábamos allí, yo diría que todos recibimos al Señor. En un lugar insospechado, que uno diría, uy, pero es que, haciendo eco lo que decía Martica, es que tengo fulano de tal y ese sí no da tiro de que Dios lo vaya a tocar. No sabemos. Lo que sí sabemos es que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros, para bendecirnos a nosotros y a nuestra casa. Esa tiene que ser la seguridad, que Él sí sabe. Yo no sé, pero Él sí sabe. Y si Él sabe, por algo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hay algo que Él sabe que nosotros no sabemos. Eso es, no nos preocupemos por lo que no sabemos. Ocupémonos de lo que sí sabemos. ¿Y qué es lo que sí sabemos? Que Él sabe algo que nosotros no sabemos. Y si Él sabe algo que nosotros no sabemos y nos da semejante promesa, entonces tendríamos que, sí Señor, tienes razón. Lo importante, pues creo yo aquí, lo importante es que en este momento la palabra está siendo dada para nosotros, hijos de Dios, arraigarnos en esa verdad. Arraigarnos que Dios nos conoció, nos predestinó, nos llamó, somos sus ovejas, escuchamos su voz, creemos, le seguimos. No todo lo hacemos perfectamente, pero tenemos todo el deseo y la intención de obedecer. Entonces, uno empieza en su mente a decir, pero y fulano, y mi hermano, y mi hermana, ¿cierto? Yo creo que es bueno descansar en esa voluntad de Dios, porque nos ocupamos en nosotros ahora, porque nosotros somos sal y luz para ellos, ¿cierto? Si yo estoy tan arraigada en esa verdad, en esa luz, pues el día que me encuentre con ellos, yo voy a mostrarles un testimonio para que ellos digan, pues sí, ¿no? Porque en ese momento ellos creen por vista. Y la vista es en lo que yo digo y en lo que yo hago. ¿No es fácil? No es fácil porque tengo una hermana que me huela la caspa y alego con ella. Entonces, pero eso forma parte de mi trato, de lo que Dios está tratando en mi carácter. Lo que quiere formar en nosotros es ese carácter. Pero ese testimonio les va a servir a ellos para decir, verdad, Dios es real. No es por lo que mantiene ahí leyendo y leyendo, pero cuando viene, porque nada sirve leer y leer, porque un libro cualquiera se puede leer. Pero cuando yo hablo, cuando yo actúo, cuando yo digo lo que pienso, estoy haciendo lo que dice la palabra. Pablo le dice, mire, usted va a convertir más a su marido, mostrando quién es usted, que ahí dándole Biblias. Eso es lo que nos dice Pablo. Entonces, si nosotros primero esta palabra tan maravillosa la reconocemos, la arraigamos en nosotros, de verdad que luego vamos a poder salir a dar testimonio. No solamente a la familia, uno lo pone más cercano porque pues es lo que más uno le inquieta. Ya va a llegar la hora de irnos y ellos se van a quedar aquí, ¿qué vamos a hacer? Pero si yo doy un testimonio contrario, lo que estoy diciendo es, le estoy diciendo en mi mensaje es, vea, Dios, eso es paja. Yo solamente tengo una religión. Vengo, ay, qué lindo todo, qué maravilloso todo. Pero al momento en que me van a hablar, yo contesto con 3 piedras, yo no les hablo con amor, no les explico, no les doy ese testimonio de que debe haber un corazón transformado, eso no sirve.
y lo digo por experiencia, tuve muchos problemas con mi hermana y yo no hago sino orar y clamar para que ella escuche la voz de Dios. Pero yo no fui muy buen testimonio para ella porque yo en su momento, usted sabe lo que pasó con mi papá, tuvimos unos encontrones muy grandes. Pero Dios sabe que yo tengo el deseo y la intención de darle testimonio, pero yo me arrepentí y sé que Dios me da esa oportunidad. Entonces es importante arraigarnos en esa verdad. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, porque tu Espíritu Santo nos ministra, Señor. Tú dices en tu palabra que no te elegimos nosotros a ti, sino que tú nos elegiste a nosotros, Señor. Gracias porque viste que iba a haber respuesta en nuestro corazón para tu llamado. Te pedimos, Señor, que esa misericordia se manifieste también en todos aquellos que se encuentran a nuestro alrededor, Señor. Familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, en fin, cualquiera de ellos, Señor. Que también escuche el llamado. Y ese llamado tú lo haces a través nuestro, Padre, también. Que seamos en todo momento usados y respondamos al llamado que tú nos haces a ser vasos, no solamente útiles, Señor, sino dignos de ti. Gracias, Padre, porque nuestros oídos cada vez eres tú quien los limpia para que escuchemos tu voz y te sigamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.